Siempre me han fascinado los trenes y la guerra. Seguramente porque mi padre luchó desde 1939, estuvo en Dunkerque, tuvo suerte de sobrevivir y participó en el Día D. Los trenes eran una parte esencial de la guerra moderna. Hitler lo sabía y fue de un país a otro cuando invadió casi toda Europa usando el ferrocarril para trasladar sus tropas a gran velocidad. Cada vez que invadían un país nuevo, absorbían su sistema ferroviario, de modo que al final 1.600.000 personas trabajaban para la Reichsbahn de Hitler. Lo que pasó entonces fue que esta extensa red se usó para un fin mucho más siniestro. Y no era solo un dictador loco. Todas esas personas contribuyeron a acelerar la destrucción total de la nación judía. El ferrocarril aceleró las cosas y sabemos que más de 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Quiero recorrer Europa para ver qué parte desempeñó el ferrocarril en este plan maligno. Quiero ir a los guetos, a los campos de exterminio. Quiero hablar con expertos. Quiero hablar con supervivientes del Holocausto. No será un viaje fácil, pero creo que es un capítulo terrible de la historia que nunca deberíamos olvidar. Especial Trenes Rutas Extremas. Los trenes del Holocausto. Inicio mi viaje en la ciudad donde muchos creen que empezó el Holocausto 4 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la pintoresca ciudad medieval de Nuremberg. Es típicamente alemana y por eso la eligió Hitler como decorado para su visión del nacionalismo. Todos los años, miles, decenas de miles, quizás hasta 1 millón de seguidores de Hitler venían al Congreso Anual Nazi. Y casi todos ellos llegaban en tren. Hoy quiero ver dónde se congregaban. Quiero ver cómo se usó el tren para atraer a las hordas nazis con los mismos métodos que se repetirían para las deportaciones en masa de judíos los años siguientes. Sorprendentemente ha sido muy difícil conseguir el permiso para entrar y mirad el estado de este lugar. Lleno de grafitis, porquería, qué basurero. Primero visitaré la estación abandonada construida justo antes de la guerra para la extraordinaria cantidad de gente que viajaba a los mítines. Esta es la abandonada estación de Marsfeld. Iba a ser la estación definitiva para llevar a los seguidores nazis a los mítines. Tenía 7 andenes. Los trenes llegaban aquí para traer a la gente al mitin que bajaba al paso subterráneo por millares. La idea era que el subterráneo llevase a decenas de miles de frenéticos partidarios nazis hasta un campo especialmente diseñado para ellos al final del túnel. La idea de usar el tren para llevar a miles de personas directamente a los campos se aplicaría más veces durante el Holocausto. Claro que los pasajeros no serían nazis histéricos, sino judíos presos. Cuando montaban el campamento, las masas recorrían unos cientos de metros hasta el mitin que se celebraba aquí, el Campo Zeppelin. Da escalofríos seguir los pasos de Hitler y sus devotos seguidores en el lugar donde vomitaba sus discursos de odio. Unser Deutschland, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Estar aquí es espeluznante. Este es el lugar desde el que Hitler se dirigía a esas enormes concentraciones. Siempre había una esvástica gigante y decenas de miles de fanáticos, todos en uniforme. Las SS, las juventudes hitlerianas. Ahora es una pista de deportes. Pero no me gustaría estar aquí de noche. Da miedo. Me acompaña un experto en la historia de los mítines de Nuremberg. Alex. Hola. Chris, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Es cosa mía? Me parece estremecedor estar aquí, que Hitler estuviese aquí vociferando. Sí, es estremecedor. Es inimaginable, ¿verdad? Una cosa así. ¿Ah, sí? ¿Cuántas personas vendrían? 200.000. ¿Dirías que estaban preparándose para la guerra? Estaban preparándose para la guerra porque habían aprendido a seguir al líder.
y el ferrocarril se adaptó para llevar multitudes a un lugar al mismo tiempo. Cosa que también era útil para la guerra, para trasladar soldados al frente. Pero ¿no era ese el mismo método usado para llevar judíos al Holocausto? Sí, aprendieron a trasladarlos muy rápidamente. Cada tren debía llevar a 1000 personas, justo el mismo número que los trenes de las deportaciones. Así que sin trenes no habría habido mítines del partido, ni guerra, ni holocausto. En 1935, Hitler eligió los congresos de Nuremberg para anunciar las primeras leyes antijudíos. De la noche a la mañana, los judíos perdieron sus derechos civiles y se les prohibió casarse con no judíos. Esas leyes racistas de Nuremberg fueron solo el comienzo. Cuesta imaginar por qué Hitler odiaba tanto a los judíos. En su autobiografía, Mein Kampf, incluye toda clase de afirmaciones contradictorias, pero dijo una cosa muy reveladora. Dijo que la eliminación de los judíos sería necesariamente un proceso sangriento. Fuese cual fuese el plan de Hitler, el tren desempeñaría un papel crítico cuando la discriminación mutó a segregación, deportación y finalmente genocidio. Estoy siguiendo la ruta del ferrocarril de Hitler que usó para lograr su primer objetivo: expandir el Reich. En 1938, Hitler se preparaba para la guerra y no podía hacerlo sin un ferrocarril eficiente. Por eso usó la Reichsbahn para transportar rápidamente a miles de soldados y ocupar Austria y la región a donde voy a ir hoy. Mi viaje me llevará a través de Europa a los guetos y campos de exterminio de Polonia. Primero iré de Nuremberg a lo que entonces era Checoslovaquia, a su capital, Praga. Por el camino, cruzaré el montañoso perímetro del país, los Sudetes. Étnicamente, la población de los Sudetes era mayoritariamente alemana y Hitler creía que eso le daba derecho a reclamarlos para el Reich. El primer ministro británico Neville Chamberlain y otros líderes europeos querían evitar la guerra a toda costa y se reunieron en Múnich para llegar a un pacto y oír las reclamaciones territoriales de Hitler. De forma patética accedieron a todas sus demandas y entregaron estas tierras sin ofrecer resistencia. Lo realmente escandaloso de los acuerdos de Múnich fue que ni siquiera invitaron a los checos a la conferencia. Neville Chamberlain dijo que el acuerdo traería paz para nuestro tiempo. Pero a muchos habitantes de los Sudetes solo les aguardaban malos tiempos. En otoño de 1938 comenzó la cuenta atrás para la guerra cuando Hitler se anexionó los Sudetes. Los contrarios a los nazis en los Sudetes dejaron sus hogares y huyeron a lo que quedaba de Checoslovaquia. En Praga, equipos de voluntarios se aplicaban a encontrar rutas de huida para los más amenazados. Hubo un enorme problema con los refugiados y un miedo creciente a que los nazis ocupasen el resto del país. Pero en esta parte de la ciudad había un par de hoteles donde hacían listas secretas de las personas más vulnerables que había que sacar del país, y rápido. Una de los voluntarios era una académica británica que se alojaba en este hotel. Doreen Warriner vino a Praga para ayudar a refugiados políticos, pero acabó teniendo un papel destacado en el rescate de niños judíos. Redactó listas con miles de hombres y mujeres que serían asesinados con toda seguridad si caían en manos de los nazis. Les consiguió trenes y visados para el Reino Unido e incluso acompañó a algunos en el viaje. Warriner trabajaba incansablemente y solía terminar el día en el bar del hotel con un zumo de tomate. Pero en enero de 1939, una inquietante noticia que pondría en riesgo su obra interrumpió su velada. Una noche, un grupo de alemanes reía y bebía, celebrando algo.
Pero un pálido camarero, un judío, parecía preocupado. Cuando Warriner le preguntó por qué estaban tan contentos los alemanes, dijo que porque ahora iban a por Checoslovaquia. Ella preguntó cuándo, y él dijo, en marzo. Esa asombrosa predicción se cumplió el 15 de marzo. La ambición de Hitler no se detuvo en los Sudetes. Quería toda Checoslovaquia. Los judíos checos perdieron sus derechos y acudió a Warriner un aluvión de familias desesperadas por huir. Gran Bretaña prometió ayuda, pero con limitaciones. El Ministerio Británico del Interior accedió a acoger a algunos niños, pero con ciertas condiciones. Debían ser menores de 17 y sus padres tenían que abonar 50 libras, una fortuna para la época, y había que encontrarles hogares de acogida en Gran Bretaña. Eso implicaba separar a los niños de sus padres. Max Spitzer y su esposa Pavla tomaron esa dolorosa decisión y solicitaron que sus 3 hijas fueran trasladadas a Gran Bretaña. La menor, Susana, solo tenía 7 años. Casi 80 años después, he quedado con Susana en el andén desde el que partió para Inglaterra en julio de 1939. La estación moderna es tan ruidosa que nos vamos a la sala de al lado para ver una extraordinaria película doméstica que hizo su padre días después de la invasión nazi. Ahí está la esvástica. Ese es el castillo. Cuando lo ocuparon los alemanes. Mi padre lo filmó en secreto. Hacía películas de los guardias, de los alemanes en el exterior del castillo. De haberlo pillado, le habrían disparado. No entiendo que no supiera eso. Mira, este es el cambio de guardia. Alemanes en castillos checos. Es algo terrible. Terrible. Nadie parecía tener ni idea de lo feo que se pondría todo. No. Creo que, al principio, la gente no quería creer que hubiese peligro, pero empezaron a filtrarse historias y les entró miedo. Sin que Susana lo supiera, un socio de Doreen Warriner preparaba su rescate. Nicholas Winton era un agente de bolsa que se presentó voluntario para encontrar trenes y hogares de acogida en Gran Bretaña para niños como Susana y sus hermanas. Cuando subimos al tren, uno de los recuerdos más conmovedores es mirar por la ventanilla al andén y ver a todos esos adultos llorando, sin que supiéramos por qué. No sabíamos por qué lloraban, pero era contagioso y echamos a llorar. Nicholas Winton es el recordado en el andén del que salían sus trenes, homenajeando a los 669 niños que rescató de una muerte casi segura. Es una hermosa escultura. Parece muy tristes. La pequeña, la preciosa pequeña, evidentemente separada de sus padres. Ese niño se cuelga de quien sea. Es muy conmovedor. Y además parece un buen hombre. Susana y sus hermanas se reunieron con sus padres en el Reino Unido y sobrevivieron al Holocausto. Pero la mayoría de los niños que se despidieron de sus padres no volvieron a verlos. El 1 de septiembre de 1939, toda esperanza de más trenes de rescate a Gran Bretaña acabó abruptamente cuando Hitler invadió Polonia. Se cerraron las fronteras y Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. It would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland, but Hitler would not have it. Quiero saber cómo afectó el estallido de la guerra a los judíos que no habían huido de Praga y estaban a merced de los nazis. Este tren me lleva a unos 75 kilómetros al norte de Praga, donde espero conocer a una extraordinaria mujer que quiere hablarme del terrible viaje que hizo hace 77 años. Buenos días. Buenos días. ¿Eres Helga? Sí, encantada. Soy Chris. Vas muy elegante. Gracias. Helga Beisova era hija de un próspero banquero
hasta que obligaron a su familia y a todos los judíos de Praga a entregar su casa y sus bienes y subir a un tren para vivir en un gueto. Helga, ¿qué recuerdas de este viaje hace 77 años? Lo recuerdo todo. Hay cosas que no puedo olvidar, pero recuerdo cómo viajábamos en ese momento porque no hacía buen día. Hacía frío, nevaba. Era diciembre de 1941. Yo tenía 12 años. Los hombres de las SS nos gritaban y nos ordenaban qué hacer, metiendo prisa continuamente. Helga y yo haremos el mismo viaje que hicieron ella y su familia en 1941, hasta una ciudad amurallada llamada Terezín. Cuando empezaste el viaje, ¿qué creías que habría al final? Quizá éramos un poco ingenuos. Nos dijeron que iban a concentrarnos en un gueto y supusimos que no nos alcanzaría la guerra y que de algún modo sobreviviríamos. ¿Qué te permitieron llevar contigo? Muy pocas cosas. Nos permitieron 50 kilos de equipaje. 50 kilos no son muchos. Desde niña siempre me ha gustado dibujar, así que metí en la maleta una caja de acuarelas, lápices y papel. Llegamos a la estación donde se apeó Helga. Está a unos 3 kilómetros del campo de Terezín. Ten cuidado, yo te llevo el bolso. ¿Bien? ¿Este es el mismo edificio de la estación? Creo que sí. Desde aquí fuimos andando hasta Terezín. ¿A qué distancia? 3 kilómetros. 3 kilómetros. ¿Y hacía frío? Hacía frío y nevaba. Así que había nieve por todos lados, os congelaríais. Era diciembre. Está muy lejos. Sí. Se prohibió a los prisioneros llevar registros de la estancia en Terezín, pero eso no impidió a Helga usar los lápices y el papel que llevaba para escribir un diario que ilustraba con dibujos como este de los presos caminando hasta el campo. Un camino lleno de baches y el deshielo. Los pies pesados se hundían en el barro y salían chorros de agua sucia y amarilla de debajo de los carros cargados de equipaje. Nos enteramos de muchas cosas desagradables. La peor, hombres y mujeres vivían separados. Todos los que podían andar tenían que andar. Cargaban con algunos viejos y enfermos. Estamos llegando a Terezín. Ya estamos dentro. Terezín convenía a los fines nazis. Como antigua guarnición, estaba lejos y separada de otras poblaciones, con un claro perímetro para evitar que sus habitantes escapasen. Antes de la guerra, aquí vivían 7.000 personas, pero los nazis los echaron para poder hacinar en el mismo espacio a un número de judíos 10 veces mayor. Siempre vuelven los recuerdos. Reconozco los edificios. ¿Esta es la puerta original? Sí, era la puerta por donde entramos. Pero solo las mujeres. Mujeres y hombres estaban separados. Mi padre fue a otro lugar, pero no sabíamos a dónde. Tu madre y tú estaríais muy preocupadas por lo que le hubiera pasado a tu padre. Claro que lo estábamos. No nos dejaban salir. El dibujo de Helga del pasillo interior de los barracones nos da una idea de lo dura que era la vida. La niña del camastro tiene tuberculosis. ¿Cuál crees que era la ventana de tu dormitorio? Estaba por aquí. Encerrada en el interior, Helga dibujaba lo que veía en el patio. Pero un día, este sería el escenario de una crueldad indescriptible, cuando las SS cogieron a 9 chicos que intentaban mandar cartas a sus madres. Recuerdo esa ocasión. Fue terrible porque no nos dejaban salir, pero nos vigilaban. Fue uno de los peores momentos.
Me tiembla la mano de pensar tanto en ello. Vimos un pequeño grupo. Delante y detrás estaban las SS. Y en el centro, 9 jóvenes con palas al hombro para cavar sus propias tumbas. 9 condenados a muerte. ¿Qué cosa tan terrible habían hecho para que los tratasen con tanta crueldad? Los colgaron aquí. Solo querían que sus padres supiesen que estaban vivos. Helga presenció las ejecuciones desde un pequeño cuarto compartido con otras 20 personas. Hacinados, literas triples, un cubo o algo por el estilo para el aseo básico, chinches, piojos, todas las enfermedades. Inimaginable. Miles de personas viviendo así durante años. Y claro, cada uno de ellos debía llevar la estrella de David judía. ¿Había muchos enfermos? En esas condiciones, si estallaba una epidemia, había muchos contagios. Hacíamos lo que podíamos, pero morían muchos cada día. En 1943, la vía se amplió para entrar directamente al campo. Pero no para hacer más fácil el viaje de los judíos a Terezín. Los trenes llegaban para llevarse a los judíos a un lugar que se rumoreaba que era aún peor. Un campo llamado Auschwitz. En este campo, ¿teníais alguna idea cierta de lo que sucedía en otros como Auschwitz? No lo sabíamos. Esperábamos o creíamos que habría un gueto como el de Terezín. O tal vez mejor. No imaginábamos... No lo creíais. Que fuese mejor. Imaginábamos que sería peor, pero no teníamos ni idea de que sería tan terrible. Helga vivía con el miedo de que la seleccionasen para el traslado, lo que solía ocurrir de noche. En su diario, recuerda el momento en que eligieron a su padre, Otto, y se despidió antes de ser obligado a subir a un tren. Tus ojos relucían extrañamente y tu mano tembló cuando me apretaste contra ti por última vez. ¿Qué significaba? ¿Adiós o hasta pronto? Papá, ¿creías que volveríamos a vernos? ¿Llegaste a saber que fue de tu padre? Nunca supimos dónde murió. Seguramente, al llegar a Auschwitz, lo mandaron directamente a la cámara de gas. Nadie ha encontrado su nombre en ningún sitio, así que la última vez es cuando salió de Terezín. Tenía 46 años. Terrible. Bendita seas. 5 días después de la marcha de su padre, Helga y su madre fueron trasladadas a Auschwitz. Casi todos los deportados eran asesinados al llegar, pero milagrosamente Helga y su madre sobrevivieron. Sorprendentemente también sobrevivieron sus dibujos y su diario. Su tío los ocultó en una pared después de que ella dejase estos barracones. El tren trajo 150.000 presos a Terezín. 33.000 murieron aquí y muchos más en Auschwitz. En 1941, la estrategia nazi había pasado de perseguir a los judíos en casa a deportarlos a guetos como Terezín. El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, comentó esta política en su diario. Escribió: "El Führer opina que los judíos deben ser expulsados de toda Alemania. Berlín es la primera de la lista y espero que en el curso de este año traslademos a una parte sustancial de los judíos berlineses al este". Y para lograr este objetivo, por supuesto, necesitaba trenes, y muchos. He venido a Berlín para conocer a un rabino experto en los trenes del Holocausto que me ayudará a comprender la dimensión de la infraestructura ferroviaria nazi construida para la guerra, empezando con la Kriegslok, la locomotora de guerra. Dios, es enorme. ¿Qué es? Tú eres el loco de los trenes.
El término técnico sería Kriegslok tipo 1, diseñada para la guerra. El tender es un diseño especial para la guerra, pensado en reducir las horas de trabajo para hacerlo. Es un vagón cisterna cortado por la mitad, y se fabricaron miles para transportar lo que fuese necesario. Tanques, munición, tropas... Y personas. Y personas. Y los fabricaban con mano de obra esclava. Se hacían en Austria, en Polonia, en Skoda, en Pilsen. En otras palabras, los alemanes hacían que los países ocupados fabricasen el mismo modelo. Así que tendrían mano de obra esclava fabricando locomotoras para llevar a los judíos. Claro. Era un sistema totalitario, no había elección. Es una idea horrible. Es realmente horrible. Podemos hacernos una idea del tamaño de esta enorme locomotora. Mido 1,83 y no llego aquí. Mirad arriba. Es enorme. Esta reliquia de guerra no se hizo para durar. Ágil como un antílope. Pero es tal la calidad de la ingeniería y los trabajos de conservación de los aficionados que de las 7.000 locomotoras que se fabricaron, unas 30 siguen funcionando. Esta lleva a la gente a excursiones culturales por el campo. Es una sensación rara. Supongo que los pasajeros no conocen la historia de la Kriegslok como instrumento de guerra, y en especial del Holocausto. Está lleno, pero claro, en los años 40 habría sido muy distinto. Hoy parece que están disfrutando, pero lo cierto es que había más de 1000 en cada tren. Iban en vagones para ganado, modificados. Habría una sola ventana, un lavabo. Habría sido muy distinto. Desde que empecé este viaje me ronda la cabeza una pregunta. Una pregunta sobre el Holocausto que quizás solo un rabino pueda responder. ¿Por qué crees que pasó? ¿Qué sentido tenía? Lo siento, ahí me has pillado. No hay respuesta. La gente a la que más temo es la que tiene respuestas. Pienso mucho en la vida, y el judaísmo es una religión con muchas preguntas. Yo creo que hay que hacer preguntas, pero temo a los que tienen respuestas, porque son los que dejan de hacer preguntas. A mí me quedan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo pudo la Reichsbahn, con más de 1 millón de empleados, colaborar con los nazis para deportar a tantos judíos? ¿Todos los trabajadores de los trenes sabían lo que hacían? ¿Sabían a dónde llevaban a los judíos? ¿Y qué les pasaba? ¿Sabían los civiles alemanes lo que sucedía? Hoy esto es un memorial, pero en 1941 había una gran sinagoga. Pero los días de la sinagoga de la calle Levetov como lugar de culto terminaron. Los nazis decidieron convertirla en un campo de tránsito, donde se ordenaba a los judíos presentarse antes de ser deportados. Miles de judíos se instalaban aquí, a veces varios días, en condiciones pésimas, hasta que un día les decían que su tren estaba listo y les esperaba su nuevo hogar. Lo que sería especialmente degradante, creo, es que muchos judíos procedían de casas elegantes, debían de haber sido muy ricos, y casi todo este paseo, esta caminata hasta la estación, es una zona acomodada. Pero parece que nadie vio nada. No hay un solo relato de testigos oculares del traslado de judíos a la estación y al andén 17. Está claro que hace años que no se usa esta parte de la estación. Mirad los árboles creciendo entre las traviesas. Casi percibo los fantasmas de los 50.000 judíos deportados de Berlín. Su humillación total cuando los obligaron a pagar sus billetes de ida. Desde 1991, este andén es un memorial con una placa que conmemora cada transporte.
Este es el primer tren, el primero que trasladó a judíos desde aquí. 18 de octubre de 1941, 1.251 judíos fueron trasladados desde Berlín, desde la estación de Grunewald, donde estamos, a una ciudad a 500 kilómetros al este, en Polonia, Lodz. Pienso cuando miro alrededor, y lo han hecho muy bonito, ¿cuánta gente se fijará en este memorial? Ya no hay trenes de Grunewald a Polonia, así que tomaré la ruta moderna, desde la elegante estación central de Berlín. Voy a Polonia para seguir la ruta de los judíos llevados allí en 1941. Esta ruta me llevará 500 kilómetros al este hasta Lodz. Pero antes quiero parar en un lugar llamado Gniezno para ver los restos de una enorme playa de maniobras construida como parte del plan de Hitler para conquistar el este. Operación Barbarroja era el nombre en clave de la invasión de la Unión Soviética. En Mein Kampf, Hitler escribió que el pueblo alemán necesitaba más espacio y quería crear territorios alemanes en Ucrania. Lo que la India fue para los ingleses, escribió, será Rusia para nosotros. En junio de 1941, tropas de asalto nazis entraron en la Unión Soviética. Mataron a casi 1 millón de judíos y comunistas a sangre fría. Estas masacres marcaron una nueva fase del Holocausto, eufemística y grotescamente llamado solución final a la cuestión judía. Pero Hitler tenía un problema. La Unión Soviética era enorme, mucho más que los países que había invadido. Para proseguir la invasión necesitaba enormes proyectos ferroviarios y conservar intactas las líneas de abastecimiento de hombres y armas. He venido a Gniezno para ver una de las extraordinarias estructuras que hicieron posible la invasión de la Unión Soviética. Ahí podemos ver una enorme playa de maniobras nazi. En su apogeo, aquí trabajaban 3.000 personas. Muchas de ellas eran prisioneros judíos. Hoy es un pueblo fantasma, una gigantesca reliquia en ruinas de la guerra. Tiene unos 5 kilómetros de un extremo al otro y por aquí hormigueaban vehículos acorazados, jeeps, transportes de tropas y por supuesto miles de hombres, todo camino del frente ruso. En esta vía muerta de 410 metros, con sus surtidores de agua y tolvas, con esa grúa gigante para carbón, podían repostar 12 locomotoras a la vez. Increíblemente, habría 24 máquinas en este depósito en todo momento. Está todo muy oxidado, pero 80 años después de usarse por primera vez, esta placa giratoria aún funciona. Un tipo podría girar una locomotora de 110 toneladas. Aún funciona. Sí. Por todo el depósito hay recuerdos de que en Polonia más de 150.000 polacos y judíos fueron obligados a trabajar para los trenes de Hitler. Grabada en muchas de las vallas de este taller, vemos la famosa marca Krupp, una enorme empresa alemana de acero y munición. Tras la guerra, en los juicios de Nuremberg, los Krupp fueron declarados culpables de crímenes de guerra y uso de mano de obra esclava. Supongo que Hitler libraba 2 guerras, una contra los aliados y los rusos y otra contra los judíos. Pero sin la mano de obra esclava de judíos y polacos, nunca se habría construido esto. Y sin estos depósitos, no habría habido trenes, vehículos e infraestructuras para invadir Rusia. Al final, este lugar da cuenta de cómo acabaron las ideas nazis de dominación mundial.
Pero en 1941 la amenaza era aún muy real y el tren era fundamental para el plan nazi de aniquilación de los judíos. He llegado a la estación de Radegast en Lodz, a donde llegaron 1.200 judíos berlineses en octubre de 1941 para ser concentrados con otros judíos en el gueto. Este es el primer lugar al que saldrían los judíos que se dirigían al gueto de Lodz. Prácticamente todos los deportados, quizás decenas de miles, llegaban aquí y recorrerían unos cientos de metros hasta donde les habían prometido nuevas casas y mucho trabajo. Pero era mentira. Se establecieron casi 1 millar de guetos a lo largo y ancho del Reich. Eran lugares de muerte y horror. Como casi todos los guetos, el de Lodz estaba cerca de una estación de tren. Se levantó un perímetro para separar a los habitantes del resto de la población de la ciudad. Solo 2 calles valladas cruzaban el resto, para que a los judíos no les fuese más cómodo atravesarlo. La línea de tranvía que pasaba por una de esas calles sigue operativa, y puedo hacerme una idea de cómo debía de ser el gueto. Esta zona verde fue la que los alemanes arrasaron para garantizar que había una separación entre ellos y los judíos. Había vallas de madera a todo lo largo de la ruta y 164.000 personas se hacinaban en esta zona de menos de 4 kilómetros cuadrados. Ha cambiado tan poco que es fácil imaginar cómo era la vida. La pasarela de madera se construyó para que los habitantes del gueto no tuviesen acceso a la calle. Hacinados, explotados, presa de enfermedades, la policía nazi tenía orden de disparar a cualquiera que se acercase al perímetro. Ese edificio de aspecto inocuo, que ahora es una farmacia, era la sede de la Gestapo. Hoy he quedado con un hombre increíble que sobrevivió a los horrores de este lugar. Un hombre que engañó a la muerte muchas veces. Gracias. Es asombroso que esté aquí para contarme su historia. Arek Herz era un niño cuando llegó. Los nazis ya lo habían dejado huérfano. Eres Arek, te he reconocido. Y trabajó como esclavo construyendo el ferrocarril. ¿Qué edad tenías cuando los alemanes te pusieron a trabajar en el tren? Me llevaron cuando tenía 11 años. Eras un niño pequeño. Sí, nada más. La gente que trabajaba en el ferrocarril, ¿cómo llevaba su situación? Los trataban muy, muy mal. Muchos se tiraban al tren. Cuando pasaba, se mataban y yo tenía que enterrarlos. Eras un niño pequeño y tenías que recoger miembros humanos. Sí, tenía que hacerlo. Colgaban a muchos y también había que enterrarlos. Empezamos siendo 2.500 hombres. En 18 meses, cuando la línea estaba casi finalizada, solo quedaban 11 vivos. ¿11? 11. En su anterior gueto, los 80 miembros de la familia extensa de Arek habían sido desplazados y asesinados. Arek ya tenía 12 años y estaba solo en un lugar donde presenciaba la muerte cada día. Había 3 hospitales. Un día vinieron los SS y arrojaron cuerpos desde el primer y segundo pisos a camiones. ¿Personas del hospital? Sí. ¿Había alguno vivo? ¿Estaban vivos? Sí, seguían vivos. Y los mataban. ¿Vaciaron los hospitales? Sí. ¿Por qué? Ni idea. Verías cadáveres a todas horas. A todas horas. En carros. Se llevaban los cadáveres de la calle. La gente se desplomaba en la calle, los niños se desplomaban en la calle, morían de desnutrición. Estos crueles crímenes son casi inimaginables.
Pero el cementerio judío de la ciudad lo dice todo. La mayoría de los que murieron en el gueto de Lodz están enterrados en estas fosas comunes. 43.000 personas están enterradas aquí, y son solo las que murieron en el gueto de Lodz. Y en las paredes, los que se llevaron del gueto y mataron. Nunca había visto esto en una tumba. Mirad, pone asesinado en todas partes. Abuela Esther asesinada en 1942. Madre asesinada en Auschwitz en 1944. Hermana asesinada en Treblinka. Hermano asesinado. Toda la familia Talman asesinada durante la guerra. Nunca había visto nada igual. Y todo por culpa de un malvado demente bajito. Quizá lo más siniestro de todo era que muchos de los que murieron fueron seleccionados para morir no por los nazis, sino por otros judíos. Los nazis obligaban al Consejo de Ancianos a seleccionar personas para ser reubicadas. Seguramente no imaginaban el destino que esperaba a los que elegían. En septiembre de 1942, Arek escuchó rumores de que podrían seleccionarlo a él y se ocultó en un cementerio. Primero, el presidente del gueto pidió a los padres que entregasen a más de 10.000 niños. ¿Y qué padres entregarían 10.000 niños sabiendo que los iban a matar? Nadie obedeció. Muchos padres escondieron a sus hijos y muchos fueron asesinados cuando las SS los encontró. Yo me escondí detrás de una lápida y rezaba a Dios para que no me pillasen porque estaba en el grupo de edad que se querían llevar. Si las SS encontraban a los niños, ¿qué hacían? Dispararles. Se estaba escribiendo el siguiente capítulo maligno del Holocausto. Y si quería seguir vivo, Arek debía esconderse entre los muertos. Mientras él se ocultaba, miles de niños y adultos eran detenidos, llevados a la estación de Radegast y llevados lejos al campo. El hombre que decidió trasladar a los niños de aquí fue uno de los mayores criminales del Holocausto, el Sturmbannführer SS, Herbert Lange. Ya tenía práctica por asesinar a enfermos mentales para el Reich y ahora iba a centrar su atención en los judíos. Lange eligió esta zona remota por su escasa población y su denso bosque, que le permitía operar en secreto. También disponía de la ventaja de un tren de vía estrecha. Cuesta imaginárselo, pero este era el final de la línea de vía estrecha que los traía aquí. Desde aquí los cargaban en estos camiones. Vemos a los soldados alemanes metiéndolos a todos en los camiones con tranquilidad. Todo se ve muy tranquilo. No sabían lo que les esperaba. Creían que iban a descansar y luego a trabajar en otro sitio. Estos son camiones para transporte de fruta y verduras, precursores de los vagones de ganado posteriores, pero de momento nada indicaba que sucedería algo negativo. Y esa tranquilidad fue creada a propósito por los nazis. Los prisioneros eran llevados a una mansión en el límite de una aldea llamada Helmno. Allí los recibía un comandante que los saludaba con una voz tranquilizadora. Este sitio me da escalofríos. Hay que imaginarlo con una valla alta de madera alrededor y alambre de espinos por arriba, pero hay una bonita iglesia allí, dominando el valle. Allí había un granero, y todo esto era una magnífica mansión que los alemanes volaron cuando finalmente completaron su labor. Ahora es un yacimiento arqueológico donde los historiadores reconstruyen el funcionamiento del campo. Unas 100 personas cada vez pasaban por aquí, bajando esta escalera, entregaban sus objetos valiosos y hasta les daban un recibo. Luego pasaban a una sala mucho más grande. Allí se desnudaban.
Había carteles cínicamente tranquilizadores que decían cosas como dormitorios, servicios, y bajaban al sótano para ducharse. Entraban en este estrecho pasillo que están excavando ahora. Y entonces, de repente, acababa el fingimiento. Los obligaban a avanzar a culatazos y latigazos por aquí, por ese estrecho corredor, subir a una rampa y meterse en furgones. Luego cerraban la puerta. Esos furgones no eran normales. Estaban sellados herméticamente con grandes tornillos en las puertas. El gas de latas y del escape del furgón entraba en el remolque. En cuestión de minutos, todos los que había dentro estaban muertos. Cuando se despojaba a los cadáveres de cualquier objeto valioso que les quedase, los tiraban en el bosque cercano. Este era un campo experimental, donde los nazis aprendieron a asesinar con eficacia y en masa. Este fue en realidad el primer campo de la muerte, ¿no? Ni trabajo ni nada, solo muerte. Fue el primer campo de exterminio que los alemanes abrieron en la Polonia ocupada, el primer lugar donde se usó gas para matar judíos en masa. Sabemos que desde que llegaban hasta que morían, pasaba alrededor de 1 hora. No paro de darle vueltas. He visitado lugares donde se ha cometido genocidio en Ruanda y he visto sangre en las paredes, el zapato de un niño pequeño. Aquí no hay nada que ver, pero sabemos qué pasó. El comandante daba su discurso de bienvenida unas 10 veces al día a camiones llenos de judíos que sabía que morirían en cuestión de minutos. Alrededor de, no sé, 200 o quizá 300.000 personas murieron aquí. 100.000 probablemente fueron gaseadas donde estoy yo ahora. Es una idea terrible. Detrás de una lápida, a 100 kilómetros de allí, en Lodz, un huérfano aterrorizado seguía ocultándose. Su ingenio y rapidez salvaron a Arek de morir en Helmlo. Ahora tenía que concentrarse en seguir vivo. Cuando pensó que el peligro había pasado, volvió clandestinamente al gueto y buscó un sitio nuevo para vivir. Se quedó en este orfanato 2 años más. Pero en 1944 parecía que la guerra empezaba a volverse en contra de Alemania. Aquí había unos 180 niños. ¿También era parte del gueto? Sí. En esa calle de allí era donde estaba el alambre. ¿Y guardias? Sí. Armados. ¿Los SS? Sí. ¿Y qué hacías tú aquí? ¿Tenías algún trabajo? Sí. Trabajaba en una fábrica. Una textil. ¿Y qué hacías? Era ayudante de mecánico. Me cogieron para enseñarme la maquinaria. Y también tejía de cuando en cuando. En 1944, sí. ¿Los niños ya teníais la sensación de que la guerra cambiaba? Teníamos la sensación de que la guerra cambiaba. Nos enteramos por ciertas personas que creo que tenían radios. En 1944 supimos que los alemanes estaban perdiendo y los rusos estaban en Varsovia, que no está muy lejos. Pero la esperanza de liberación de Arek acabó repentinamente cuando los nazis decidieron liquidar el gueto y desatar nuevos horrores contra sus habitantes. En agosto de 1944, los nazis evacuaron el gueto de Lodz. Durante 3 semanas, los 68.000 habitantes fueron llevados a la estación de Radegast para viajar en el tren de la muerte. Cuando pensamos en el Holocausto, esta es la imagen que nos viene a la mayoría, hilera tras hilera de vagones de ganado abarrotados de personas desesperadas. Entre otras cosas, usaban estos vagones porque la guerra acaparaba gran parte del material rodante, y esto era lo que quedaba. Así es como viajabais. Sí. Este era nuestro
Viaje. Alambre de espinos Sí. en la ventana. Todas las ventanas lo tenían. No podía escapar nadie, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ibas a salir de ahí? No se podía, pero ponían alambre de espinos para asegurarse. ¿Cómo era? Supongo que debía ser... Horrible. Sí. Sí, 100 personas de pie. No podías sentarte. ¿Un lavabo? ¿Un cubo? Un cubo, sí. Y una manta para taparnos. Las vergüenzas. Sí, ¿Murió alguien en el trayecto? una persona. ¿Quién era? Una mujer. Se desplomó, pero el tren siguió y nadie se fijó en ella. La dejamos en un rincón y eso fue todo. Arek ha accedido a rehacer el terrible viaje que hizo en agosto de 1944 con otros 184 huérfanos desde Lodz a un pueblo del sur de Polonia llamado Oswiecim. Por entonces, este era un nudo ferroviario con mucho tráfico y con líneas que se extendían por toda la Europa nazi que se usaron para trasladar a más de 1 millón de judíos y otros prisioneros a esta zona. Estaba inquieto porque nos dijeron que trabajaríamos en fábricas, Ya. pero yo no sabía qué nos esperaba. Cuando llegasteis, aunque llevabais 2 días hacinados y teníais hambre, ¿recuerdas tu primera impresión cuando miraste afuera? Miré por una rendija del tren y vi a los SS con perros. Eso me inquietó de inmediato, porque sabía que las personas más horribles nos estaban esperando. Con cuidado. Está muy alto. Ten cuidado. Cuando Arek pasó por aquí, debió ir en vagones parecidos a estos, agotado, hambriento, nervioso y ajeno a lo que lo esperaba solo 1,5 kilómetros más adelante. Desde esta pasarela se ve que esto es un nudo donde convergen muchas vías de tren en un solo punto. Una de las principales razones por las que los nazis escogieron este lugar para su mayor campo de exterminio. Los polacos lo llaman Oswiecim, los alemanes Auschwitz. De hecho, en Auschwitz había 40 campos. Los 2 mayores eran el Auschwitz original y el colosal Auschwitz-Birkenau. Bogusław Starczewski es un veterano de los ferrocarriles polacos. Hola, soy Chris. ¿Qué tal? Bogusław, encantado. Lleva toda la vida estudiando la red ferroviaria de la región. Cuesta imaginarlo porque está muy abandonado, pero debía ser la línea por la que vinieron miles de judíos a las cámaras de gas. Exacto, fue así. Este trazado ferroviario ya no se usa. Estas vías llevaban al campo de concentración de Birkenau. En una vía muerta abandonada, a medio kilómetro del campo, está Judenrampe, la vía de los judíos. Donde estamos ahora es lo que llaman Judenrampe. Eso es. Hasta 1944, los vagones se detenían aquí y los judíos eran llevados a pie al campo. Pero los nazis obligaron a los prisioneros a construir este desvío. A mediados de 1944 se construyó una vía muerta directamente al interior del campo para acelerar la descarga de prisioneros. Aquí los trenes llenos de prisioneros cambiaban de vía para ir al campo, donde se vaciaban los vagones. El vagón de ganado abarrotado de Arek siguió este desvío y pasó por una puerta que se ha convertido en uno de los lugares de más triste fama del Holocausto. Se llama Puerta de la Muerte porque prácticamente todos los que recorrían esta vía y atravesaban esa puerta eran asesinados. En su apogeo, en 1944, en solo 8 semanas, más de 430.000 judíos cruzaron esa puerta y no volvió a verse a casi ninguno de ellos. Birkenau es el lugar donde las lecciones aprendidas en Nuremberg, en los guetos y en Chelmno
se combinaron con una maldad y eficiencia sin precedentes. Es un lugar enorme y las dimensiones de lo que hicieron los nazis son colosales. Los barracones de las mujeres están allí, a la izquierda, los de los hombres allí a la derecha. Esos son los de quienes eran seleccionados para trabajar, pero el resto, los demasiado jóvenes o demasiado viejos y los enfermos llegaban hasta el final del andén, a las cámaras de gas. Cuando los recién llegados bajaban al andén, los sometían a una selección. Era supervisada por el doctor Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Su equipo decidía entre vida, muerte o el envío a crueles experimentos médicos. Arek y los demás niños del orfanato eran demasiado pequeños para trabajar. Parecía seguro, al menos para Arek, que los seleccionarían para morir. El tren paró ahí, en esa vía, y nos acercamos a 3 oficiales de alta graduación. Estaban aquí, de pie. Porque uno de ellos era, ahora lo sabemos, Mengele. Mengele, sí. ¿Y qué hicieron Mengele y compañía? Te elegían para morir o vivir. A este lado morías. Seleccionaron a mujeres, niños, ancianos y los pusieron a todos en este lado. Eso me aterrorizó. Tenía que intentar escapar. ¿Qué hiciste? Oí un alboroto a causa de un niño. Una madre tenía un niño en brazos y ellos querían llevársela, no querían al bebé. No quería entregarles al bebé. Se puso a gritar cuando intentaron quitarle al niño. En ese momento, durante unos segundos, me quedé atrapado ahí en medio, sin saber qué pasaba. En la confusión, Arek, de 14 años, se acercó a un oficial de las SS y se inventó una mentira. Uno de los oficiales me preguntó mi edad. Le mentí. Le dije que tenía 17 años y que era cerrajero. Cosa que no eras. No, nunca lo he sido. Nunca. ¿Por qué pensaste en un cerrajero? Solo se me ocurrió eso. Cosas de mecánica. Los alemanes querían cualquier cosa de mecánica. Y me dijeron que me fuera a ese lado. Y los demás se fueron a la izquierda. Todos ellos. Había 182 niños. ¿Del orfanato? Del orfanato. Y los mandaron a todos a ese lado. ¿Tus amigos? Todos. ¿Y no volviste a verlos? No, no. Arek no sabía a dónde llevaban a sus amigos. Estaba solo de nuevo, sobreviviendo en un mundo aún más hostil que antes. El hambre era moneda corriente. Hierba. Ahora ves hierba. Antes no había ni una brizna. La cogían y la cocinaban. Aquí había una maquinaria de la muerte. Arek se salvó de una muerte segura mintiendo con su edad. Ahora tenía que vivir como un adulto, en barracones de hombres con 500 más. Después de seleccionarte para trabajar, ¿qué pasó? Me raparon. Me duché y me dieron la ropa. ¿Eran esos pijamas de rayas? Los pijamas de rayas, sí. Y te daban un par de zuecos. Ya. ¿Y el tatuaje? ¿Te tatuaron un número? Y el tatuaje del brazo, sí. Yo era el B7608. Que recordarás cada día de tu vida. Cada día. ¿Te llamaban por tu nombre o decían el número? Solo el número. Era solo un número. Para entonces ya había perdido el nombre. Esto son tablas. Dormíamos sobre las tablas, sin colchón. ¿Sábanas? No. ¿Almohadas? No. Nos quitábamos la ropa, enrollábamos los pantalones y nos los poníamos en la cabeza. Así dormíamos. ¿Y cuántos erais aquí? Unos 10 en cada litera. ¿Cómo eran las noches? La gente roncaba, lloraba, tosía, en cada cama. Era terrible. ¿Te lo imaginas? Imposible. ¿Moría gente durante la noche? Mucha gente, sí.
Cada mañana traían un carro, recogían los cadáveres y los quemaban. ¿Alguna vez estuviste tumbado al lado de alguien pensando que esa persona ya estaba muerta? Estuve en varias situaciones así, pero era lo mismo todos los días. Cada detalle que me das parece peor que el anterior. Así era la vida aquí. Mientras Arek luchaba por sobrevivir, cada día llegaban más trenes que llevaban a más judíos a la muerte. Me asombra que Arek vuelva a poner un pie en Auschwitz, pero no quiero que tenga que pasar por la siguiente parte. Si hubiese ido a la izquierda en lugar de la derecha, habría llegado aquí, la cámara de gas. Conocemos la historia de este lugar, pero lo que sucedió aquí es casi imposible de creer. Se ve por dónde entraba el gas. Y podemos imaginarlos gritando, aterrorizados, entre jadeos, peleando con los demás para una última bocanada de aire. Monstruoso. Luego, los muertos eran introducidos en estos hornos e incinerados. Salía humo de las chimeneas. Había 4 chimeneas soltando humo día y noche. Cuando veías ese humo negro salir de las chimeneas, ¿sabías qué era? No. Me dijeron que eran cámaras de gas, los crematorios donde mataban a las personas que venían aquí. Pero la garra nazi se debilitaba. En enero de 1945, el Ejército Rojo Soviético avanzaba por el sur de Polonia hacia Auschwitz. ¿Pensaste que llegaba el final de la guerra? Sí, vimos como 500 bombarderos volando bajo. ¿Sobre Auschwitz? Sobre Auschwitz, sí. Y vimos tanques volviendo a Alemania. Parecía que se iban de Polonia. Sí, y oíamos la artillería rusa a lo lejos. Finalmente, el 27 de enero de 1945, los rusos liberaron Auschwitz y lo que hallaron los dejó horrorizados. Liberaron a los prisioneros, pero Arek no estaba entre ellos, porque unos días antes, las SS habían empezado a evacuar prisioneros a punta de fusil. ¿Os sacaron del campo? Sí, estábamos a 25 bajo cero. Nevaba mucho e íbamos andando en pijama y zuecos. Nos decían que nos llevaban a otro campo. ¿De cuánta gente hablamos? Cientos. Todos estarían muy débiles para entonces. Así era. Caían en las cunetas. Al que no podía caminar le pegaban un tiro en la nuca y dejaban el cadáver a un lado del camino. ¿Y qué suministros teníais? ¿Teníais comida, agua? ¿Qué teníais? Absolutamente nada. Los alemanes estaban en retirada, con cada vez menos campos disponibles. Durante 3 meses, Arek y otros miles de prisioneros de Auschwitz fueron trasladados de un campo a otro. Estas extraordinarias imágenes de aficionado muestran a los prisioneros de Auschwitz en vagones para carbón. Los evacúan al oeste por Checoslovaquia. ¿Qué recuerdas de tu último viaje? Nos metieron en un tren en vagones abiertos, sin techo. Comíamos hierba cocida. Y también me comí un zapato. ¿Te comiste un zapato? Lo corté y quemé el cuero. ¿Eso era alimento? ¿Eso te mantuvo vivo, comer un zapato? Trozos de cuero.
Ya estabais desesperados. Mucho. No nos daban comida. La mayoría murió en ese viaje. El último viaje de Arik fue en abril de 1945, desde otro campo de concentración en Alemania. Lo enviaron allí con 3.000 más durante un mes. Solo sobrevivieron 600. Arik acabó en Terezín, Checoslovaquia, donde fue liberado por los rusos el 8 de mayo de 1945. Arik sobrevivió de milagro, pero 6 millones no pudieron. Durante unos años terribles, estos fueron los trenes de la muerte. Este fue un capítulo de la historia humana que nunca debe repetirse y nunca jamás olvidarse.